Muy bien. Bueno, les decía que les daba la bienvenida a su salón virtual de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a dar comienzo el día de hoy a un eh, una parte del diplomado en nulidades electorales. Van a ver cómo esto tiene unas derivaciones muy interesantes que nos van a hacer pensar mucho. Por favor, me gustaría que me confirmaran si están viendo la presentación. Sí, doctor, la vemos. Bueno, yo Sí, sí la veo. gracias. Sí. Ok. Gracias. Bueno, este módulo se va a dedicar a únicamente tres de las causales específicas de nulidad en materia electoral. Y esto es en casilla para exigir la nulidad de la votación, recibida en casilla. Um, Obviamente que no es la anulación de la casilla no se puede anular. Um, eh, lo más que se hace es anular la votación que se recibió en esa casilla. Pero me gustaría comenzar con una breve reflexión. Em, Esto es acerca de las nulidades. Nulidades nulidades, nos podemos pintar la nulidad desde tres puntos de vista. Como sanción, como defensa o como mero resultado. Como sanción es una manera de castigar a alguien, castigar a un partido, castigar al partido que ganó la elección que queremos anular, ¿no? Lo queremos sancionar, lo queremos castigar. Pero si entendemos a la nulidad como una sanción, como un castigo, entonces estaríamos prescindiendo, eh, anulando esta palabra, estaríamos haciendo imposible que se le pudiera poner una otra sanción a los partidos, a ese partido del cual resultó ganador en la casilla, y vamos a anularla porque
vamos a anular la votación que se recibió en esa casilla. Si fuera así, si fuera una sanción, no se le podría volver a castigar a ese partido. Es decir, no cabría la posibilidad de que se le pusiera una multa, una amonestación pública. Eh, no habría la posibilidad de que ya una vez, una vez anulado el anulado la votación recibida en casilla, no habría posibilidad de ponerle, y suponiendo que es el partido o el candidato respectivo culpable de alguna ilegalidad, no habría posibilidad de ponerle otra sanción por el principio de non bis in idem. No se puede castigar dos veces por lo mismo. Es un principio jurídico antiquísimo, viene desde la época de los romanos, más de 2000 años, que el castigo es una conducta que merezca castigo, merece un castigo, y no varios. Claro, ese castigo puede ser leve, mediano, fuerte o fuertísimo, pero es uno. Entonces, dado que la legislación electoral no prevé la posibilidad de que un partido al cual se le ha anulado la votación recibida en Castilla reciba otra sanción, no podemos considerar que es una sanción. No podemos considerar que es una sanción. Porque, por una razón muy simple, el, el partido, el candidato que ganó en este Castilla, pudo haber ganado, pero no haber ganado por los suficientes votos y quedan más votos en esa casilla, o simplemente eh, no tiene una relación intelectual fuerte no hay una relación lógica entre los resultados, en que quites votos y que me puedas castigar de otra forma. Si aparte, si por otro lado descubre la autoridad que el candidato del partido se sobrepasó en los topes de campaña o cometió alguna otra ilegalidad, se le puede poner la sanción respectiva, pero no se suma a la nulidad. No es algo em, que sea en vez de, sino además de. O podemos considerar también a la nulidad como una defensa. Una defensa, ¿de quién se defiende? Pues eh, no otra persona que la ciudadanía se defiende. Se defiende de que eh, hay este,
se están llevando procesos electorales de un modo irregular. No le conviene a la ciudadanía, al país, que, por lo menos ni una Castilla, que se cometan irregularidades, ni una. Entonces podemos considerar que sí, pues una defensa de la ciudadanía, no defensa de otros partidos. Porque yo soy el partido W, yo voy a defender anulando. Pues es muy, si en ese sentido se plantea la defensa, no es tal. Tú no te vas a defender anulando los resultados del otro. O sea, puede ser una estrategia electoral, sí, pero no una defensa, así como tú estás evitando que te pase algo, eso es una defensa. Y pues, en ese sentido, no es defensa para los otros partidos y ni para los otros candidatos. Se podría más bien entender a la nulidad como un mero resultado. Porque posiblemente pueda ser, ya vamos a ver que en estos medios de impugnación, en estas causales específicas, no tiene que existir necesariamente la malicia del otro actor, de otro candidato, de otro partido. Puede ser un simple error. Oye, es que no sabe contar y me falló, reprobé matemáticas en la primaria y me trae aquí a contar votos. No, no, yo no sé para eso. Puede ser un mero error. Puede ser que simplemente se haya anulado la Castilla porque todos han anulado la votación, porque todos los funcionarios de la Castilla, la mesa directiva de la Castilla, se enfermaron al mismo tiempo. Ahí no hubo malicia de nadie. No es que le dio COVID, no, sí. Entonces, como no es una sanción, como no lo podemos considerar como una defensa, quizá sí lo podemos considerar como un mero resultado. Resultado de, de una serie de conductas que estuvieron mal hechas, alejadas de lo que mandata, ¿qué palabra mandata? De lo que ordena e instruye la ley, afuera del perímetro de lo que se puede hacer, o lo que está bien, no solamente en términos morales, sino lo que está bien hecho, está bien contado, o sea, 2 más 2 sí es 4, o sea, está bien. Entonces, podemos considerarlo como un mero resultado. Que algo tiene de extensión, algo lejano tiene de defensa, pero lo primero es que es un resultado de haber hecho mal las cosas, de que se presentaron mal, o simplemente se anula porque a la mitad de la votación estalló un volcán y empezó a quemar todo. Bueno, pues es un mero resultado, no.
tampoco digo que sea resultado de las acciones humanas, un mero resultado de otras cosas que pasaron anteriormente, que puede ser igual que un partido haya llevado a, a un, a unos sicarios a amenazar a todos los votantes, como ha pasado más de una vez, hace poco, o eh, simplemente le digo que no se pudo abrir esa castilla porque se inundó. Sí, en este país llueve mucho y se inundan las cosas, las casas. No se puede abrir y se retrasó tanto la, este, se abrió tan tarde que se tuvo que anular esa votación recibida en castellano. Pues, digamos que, más bien, que la nulidad es como el karma, es un karma. Es el resultado de tus acciones pasadas. No, no me refiero a las acciones de las vidas pasadas. Es que en mi vida anterior yo era, eh, no sabemos si la reencarnación es algo que pueda ser sostenido eh, en serio, o sea, una mera metáfora, o sea, bueno, pero el karma tampoco eh, somos el resultado no solo de lo que hicimos las vidas pasadas, de que la gente que crea en la reencarnación, yo no creo en la reencarnación, bueno, pero según esto, según el pensamiento este, eh, que cree o se supone que hay una reencarnación, tú eres el resultado de tus vidas anteriores, pero también lo que te pasa ahora que tienes 35 años es el resultado de lo que hiciste cuando tenías 25 y de lo que lo hiciste cuando tenías 15. Así. O sea, que se van acumulando. O sea, es la doctrina de que del karma y podemos asimilar a veces otros profesores de esa escuela dirán que estoy extralimitando mis comparativos, pero los podemos comparar algo así como con el karma. Bueno, de la nulidad, cuando hay nulidad, cuando se declara la nulidad de cualquier acto jurídico, en especial de las votaciones, ¿qué valor jurídico es el que se dice protegido? El valor protegido, sin duda, a nivel em, eh, electoral, es el de la certeza. La certeza, la certeza es, tengo que saber que realmente, no sé si no es tiempo de hablar de la verdad y la realidad, pero realmente
Yo tengo que estar cierto, tengo que tener certeza de que si realmente el resultado que está en en el acta corresponde a los votos que que se depositaron en esa casilla. Certeza. Fíjate, es un valor eh, sin duda eh, eh, subjetivo. Yo puedo estar más cierto que tú por las mismas eh, pruebas. A mí me dan más me aportan más certeza y a ti quizá te aportan menos certeza. Pero el hecho es que tengo que ser el órgano, bueno, o sea, los órganos electorales tienen que estar convencidos de ese valor subjetivo, porque todavía cuentan votos personas humanas. El día en que la votación sea puramente electrónica, que ya hemos pasado a esa etapa, que espero que no sea dentro de mucho, en ese momento ya no va a haber certeza. No. O, más bien, el valor de la certeza, el valor subjetivo de la certeza, se va a tener que trasladar a la ciudadanía entera. La ciudadanía tiene que tener certeza de que el resultado electoral fue tal o cual. Cuando la ciudadanía no tiene esa certeza, cuando hay un resquicio para dudar de que haya sido otra cosa, entonces ahí sí es cuando se arma lo que algún político mexicano decía, el sospechosismo. Y el sospechosismo es lo que le ha dado el traste a este país, tal cual. El sospechosismo, eh, por eso no se han podido consolidar plenamente las autoridades electorales, porque siempre queda un espacio de sospechosismo que tenemos que tender a, a eliminarlo. Bueno, si estamos hablando de votos, estamos hablando de actos libres que hizo una persona, un ciudadano, una ciudadana, en su cabeza se planteó, le dan la boleta y en su interior decide optar por una de las de las opciones que indica la boleta. Libremente. Nadie le puso una pistola para que votara a favor de uno o de otro. Nadie le puso una pistola para que anulara su voto. La votación, el sufragio parte de la idea de que lo, lo, lo más, quizá, más básico del sufragio
es que debe ser libre. Debe ser libre. Es decir, basamos nuestro, nuestro quehacer profesional, si nos dedicamos al asunto electoral, en el supuesto de la libertad. Fundamos todo en la libertad. La libertad para nosotros es para, eh, para nosotros, para los que nos desenvolvemos en el ámbito electoral, para la gente que va a votar, para los partidos que promueven sus candidatos, para los candidatos independientes que promueven su candidatura. Eso está en la base de todo. Y la libertad, digo, sobre ese tema se puede elaborar mucho, ¿no? O sea, en primer lugar, podemos decir que, no sé, la libertad es un valor plenamente humano, que los demás animales no tienen libertad, ¿no? Pues eso es una cosa que se supone desde aquí, ¿no? Desde el, eh, desde, desde el tejado de la humanidad, vemos a los otros seres vivos como no libres. Y quizás sí, así sea, o que su libertad, la libertad de un perro, por ejemplo, o esté muy limitada, muy limitada. No es que sea imposible que elija una cosa u otra, es que su mente no le da para hacer la hipótesis de qué pasaría si él dijo esto, qué pasaría si él dijo lo demás, qué pasaría si no él dijo. Pues esto es, no sé, parece que los perros especialmente son animales inteligentes, pero no sé si esa inteligencia les lleva a gozar de algún momento de la libertad. Es más, ni entre los mismos seres humanos podemos decir que todos nuestros, nuestros actos, nuestras conductas son libres o plenamente libres. Puede ser, o sea, alguien que cuando vas en el coche, si es estándar el coche, metes primera, llega un momento en que el motor te dice, oye, ya, tienes que meter segunda. Entonces tú inconscientemente metes segunda, y tercera y cuarta. Y eso no lo pensaste, no lo reflexionaste, sino que es algo que hiciste de modo automático. ¿Qué tanta libertad hubo ahí? ¿Quién sabe? La libertad aparte nos proporciona una visión existencial muy particular, porque de alguna manera se puede decir que eh, muchos
de los filósofos o pensadores que niegan la libertad, que niegan que existe la libertad, dicen una cosa muy clara. Nuestra experiencia es que todos, 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 absolutamente todos los efectos tienen una causa. Y si nosotros hablamos de libertad, entonces estamos diciendo que hay por lo menos, un efecto que no tiene causa, un efecto incausado, y que eso rompe, pues, con toda la, la- todo lo que sabemos del funcionamiento del universo. Tenemos que empezar a pensar que hay algunos efectos que no tienen una causa concreta o una causa, a menos que podemos fácilmente identificar. Este, entonces, bueno, yo creo que habría que matizar. Sí, sí es cierto que todos los actos tienen una causa. Sí es cierto que todos los efectos tienen causa, pero em, a lo mejor, em, digo, no es tan fácilmente identificable la causa de los actos supuestamente libres. Para empezar, la neurología actual, en la actualidad nos dice que eh, hace por unos análisis que no podría ni siquiera reproducir su descripción. Que hay unos, que los actos supuestamente libres, que toma la parte consciente de nuestro cerebro, ya han sido tomadas estas decisiones por la parte inconsciente. Entonces, la parte consciente no es libre, realmente solo refleja nuestro inconsciente. Ahora bien, habremos de preguntarnos, ¿es libre el subconsciente? Pues igual parece que así estamos negando la libertad, pero en una de esas, pues eso hasta puede ser que el subconsciente mismo sí sea libre. Y pues yo creo, en mi opinión, que, que sí, que sí, sí somos libres como humanos, aun cuando las decisiones las tome antes nuestro subconsciente. No podemos saber de, si tomamos una decisión, ah, yo me voy a elegir comprarme los tenis negros. ¿Fue una decisión libre? Pues sí, ¿no? No podríamos saber si realmente es libre o qué tan libre es, o tenemos una imposibilidad absoluta de saber si ese acto fue plenamente libre, porque no podemos regresar el tiempo a la persona decidiendo otra vez qué tenis iba a comprar. No, ya, regresa el tiempo, regresa media hora el tiempo.
No, los negros, no, mejor los blancos. Entonces sabríamos que ese acto es terrible, porque pudieron haber elegido una cosa, eligió en un universo de posibilidades, eligió una, y en otro universo eligió otra. Pues sí. Lo que más bien tenemos que, antes de irnos a más especulaciones, tenemos que entender que lo que se entiende normalmente por libertad es ausencia de coacción. No que el acto no tenga un origen. No, sí tiene un origen. El origen es que me convencieron de que los mejores zapatos son los negros. El vendedor me dijo que estos son los más eh, suaves o los más resistentes. Me convenció. Entonces, voy a comprar los tenis negros. Es una decisión libre, ¿sí? Porque nadie me puso una pistola en la cabeza. Tienes que elegir los tenis negros y si no te mato. No, no, no hubo caución. Hubo convencimiento. Y es todo lo que intenta hacer los procesos electorales. Son momentos en que los partidos y candidatos intentan convencer a la ciudadanía. Ya que no te puedo poner una pistola en la cabeza para que votes por mí, te voy a convencer, mira, tú estarías mejor con, conmigo. Ahora estás, ahora pagas mucho de gasolina, ahora pagas mucho de luz, tú estarías muy bien conmigo, tú estarías muy bien con, con, con el otro candidato. Y de algún modo te convenzo. Y pues sí, todos los candidatos que han ganado lo han hecho por un convencimiento, una, un tipo de, que se les vende el producto. El producto es bueno, malo, regular, no sé, pero te vende el producto. Claro que son delitos electorales cuando aparte de todo este periodo de convencimiento, aparte, además, hay algún tipo de coacción. En esos casos, sí, digamos que no hubo libertad, porque la verdad es la ausencia de coacción, no es la ausencia de convencimiento, no es la ausencia de causa, es la ausencia de coacción. Y si estamos hablando de libertad, em, los invito, yo creo, eh, es prudente en ese momento hablar de un término sobre el que se ha hablado mucho, eh, se ha malinterpretado mucho y que hace referencia específica a ese tema, que es el liberalismo. Liberalismo, bueno, pues podemos ver que el liberalismo se puede definir en primer lugar como respeto irrestricto por los proyectos de vida de otro. O sea, el liberalismo en primer lugar es libertad del otro, respeto por tu libertad.
Eso es liberalismo. El auténtico, la verdad. El liberalismo dice que, pues, eh, fíjense que el liberalismo, identificado luego como el capitalismo, que no, pero no es lo mismo, pero digamos que nos quedamos solo con la doctrina política del liberalismo, se opone al socialismo, en gran parte por el papel del Estado. El liberalismo da un, eh, entiende que el Estado pues es bueno, necesario, pero debe ser pequeño, debe encargarse de unas pocas cosas: defensa, justicia, seguridad, punto. Más o menos lo que, ¿no? Promoción del desarrollo, más o menos lo que decía Hobbes, ¿no? Cuando hablaba del Leviatán. Pero estas pocas cosas de defensa y justicia y seguridad y promoción de la salud, bueno, estas que están aparecen aquí son unas de tantas, ¿no? O sea, salud, promoción del desarrollo económico, em, promoción del desarrollo de la cultura, del idioma, en fin. Pero tienen que ser pocas cosas, porque un estado demasiado obeso o que se mete en todo, es un estado que para empezar es ineficiente. Para empezar, si con mucho abarca, poco aprieta. Y si yo me voy a dedicar, como antes de el periodo neoliberal que le dicen actualmente, antes de ese periodo, el Estado tenía fábricas de bicicletas, no solo fábricas de, eh, no solo producción de petróleo, este, sino producción de jabón, de ropa, calcetines, de zapatos. ¿Qué demonios tiene que estar haciendo el Estado produciendo zapatos, bicicletas? No, en ese sentido, es bueno que eso se deje en manos de los particulares, porque el papel del Estado no es ese. El papel del Estado es, en principio, por la división de poderes, legislar, administrar y juzgar. Y pues, realmente poco más. Pero para que sean eficientes y eficaces las actividades del Estado, las instituciones tienen que ser muy fuertes, muy fuertes, pero compatibles con una sociedad abierta, en que el gobierno se meta lo menor posible. ¿Saben qué? Es un límite muy fuerte. Es casi imposible pasar ese límite, pero te dejo un espacio muy amplio para que te desarrolles,
para que hagas más o menos lo que quieras, ¿no? El idealismo supone que en un ambiente de no determinismo hay corrientes políticas que dicen que una vez que pase cierto evento político, luego se sigue necesariamente otro evento político como si fuera un escalón más. Y la verdad es que eso es falso, porque pase ese evento político, no quiere decir que el otro tenga que pasar a fuerza. Muy claro. em, Marx decía, no, tenemos que llegar a la burguesía, al capitalismo, para después de eso, de ahí se brinca al comunismo. Era imaginaciones suyas. La verdad es que ningún país capitalista, en ese sentido liberal, por ser más liberal o ser más em, capitalista, ha pasado al comunismo. Al contrario, la experiencia histórica nos dice que los países que se convierten en comunistas son países pobres, no ha llegado ni siquiera al capitalismo, no se ha incorporado la burguesía. Rusia en 1917 era un país más bien feudal, o sea, casi con los mismos esquemas que la Edad Media, o sea, estaban muy atrasados. Y ahí sí pudo pegar una revolución comunista, una revolución bolchevique. En Cuba, pues bueno, es un país muy atrasadísimo y que se implantó el comunismo. Pero debemos hacerle caso también en esto otro, a lo que decía Arturo Paz, cuando se refería al Partido Comunista Mexicano. Los partidos comunistas mexicanos o los socialistas, que ha habido bastantes, muchos, tienen muy buena fama la izquierda aquí en México, deben de mostrarle al público mexicano que Rusia, bueno, que la Unión Soviética, en su momento, y que Cuba no son países comunistas, son son dictaduras horribles, y que están muy lejos, todavía muy lejísimos de cumplir pues, casi cualquiera de los ideales que planteaba el comunismo. El comunismo es una utopía, así como, pues, ay, ojalá que llueva, eh, eh, empiecen a llover pollos asados, pollos rostizados. Sí, sería bueno que hubiera pollos rostizados, porque ya no habría que cocinar, no habría que tener pollos, no habría que matarlos, no habría que cocinarlos, ya caerían del cielo. Bueno, esa es una utopía.
El comunismo es una utopía. Y el comunismo, dentro de que, dentro de sus las variaciones lógicas, tuvo una, como se le dije hace un momento, que es especialmente peligrosa. Ah, todos los países que son capitalistas se van a convertir al comunismo. Cuando más de un siglo, 150 o 170 años después de Marx, no ha pasado eso. Tenemos el caso de un marxista al revés, que es Francis Fukuyama. Cuando cayó el muro de Berlín, se le ocurrió escribir un libro diciendo que, con esto se acabó la historia. Acabó la historia. ¿Acabó la historia? Lo que pasa ahora mismo en Ucrania es resultado directo de que no se acabó la historia, de que eh, el régimen dictatorial que todavía queda en Rusia, se imagina que todo esto es imaginación, se imagina que el otro país que está al lado, Ucrania, pues son ellos mismos. Y si los de aquí no obedecen, pues ellos también deben obedecer. Muy fácil. No, yo creo que ya Putin ya se dio cuenta de que Ucrania sí es una nación diferente a Rusia. Y los rusos que dicen, no, es que el ucraniano es un dialecto del ruso, pues a lo mejor más bien el ruso es un dialecto del ucraniano. Es muy anterior. Ucrania, Kiev era una ciudad importante 300 años antes de existir a Moscú. Bueno, no podemos aceptar un determinismo, que la, la historia tiene un sentido, que aparte de que podemos conocer, entender ese sentido de la historia, y que por eso, en nuestra mente nos diga, pues si esto pasó atrás, va a volver a pasar adelante. No, no, la historia es abierta, la historia es abierta. Y en este caso me gustaría recordarles, bueno, a lo mejor no no han sabido de un filósofo judío, él, este, un fin judío, se llamaba em, Isaías Berlin, creo que es Isaías Berlin, que él era comunista, es más, se pelaba con los comunistas porque decía que no eran suficientemente comunistas, porque dentro del comunismo hay escalas, ¿no? Pues, se encaramó al peldaño del fanatismo. Bueno, señor, le regalaron un cuadro
un cuadro que se llama em, el Angelus Novus, el ángel nuevo. Es el ángel de la historia. El ángel de la historia. Usted trae, ahora le voy a poner la cita. El ángel de la historia ve para atrás y dice, lo que ustedes creen o ven como una serie de construcciones, de pasos que hemos llevado para llegar a un fin, eh, o a este momento histórico. Realmente el ángel de la historia, cuando ve para atrás, ve pues ruinas. La historia como un desastre. Entonces, de ese desastre no podemos, obviamente, profetizar que va a pasar algo más. Más bien, en algunos casos, sí podemos decir que hemos avanzado en algunos aspectos mucho eh, en materia de salud, por ejemplo, nos avanzado muchísimo. Desde la época en que no sabía que la sangre se curaba por las venas, hasta hoy que se inventó una vacuna contra el COVID en un año, en un tiempo récord. Bueno, sí, eso es un avance. En ese sentido, no es tanto lo que dice Berlín, pero entre que no se puede decir que el momento actual del mundo sea un orden, pues no se puede hablar del orden mundial. No, es que va, eh, incurre contra el orden mundial. Pues, ¿cuál orden mundial? El mundo está hecho un desastre en todos lados. Desde ahí no podemos predecir que vaya a pasar nada. En 2019 no nos podemos imaginar que íbamos a pasar 2 años encerrados en nuestras casas por la pandemia. 2 años. Cuando a mí me mandaron a la casa por, por el coronavirus, dije, pues esto lo comparé con el pasado. Lo comparé con lo que pasó en 2010, creo, que fue la influenza. Fueron 15 días, 15 días. Ya llevamos no 15 días, 2 años, no, más de 2 años. Mucha gente todavía no regresa totalmente a sus oficinas. Entonces, podemos ver que el liberalismo sí es una ideología, si entendemos ideología como conjunto de ideas, pero no es ideología si por ideología entendemos conjunto de conocimientos cerrados, dogmáticos. Tampoco es una ideología en el sentido de la falsa conciencia de clase. La libertad no es una falsa conciencia de clase. Decía Marx
que el colmo de la alienación es que el trabajador crea que, que él es, eh, que él tiene que tener los ideales que tienen los burgueses. O sea, es una falsa conciencia de clase. ¿Tú por qué haces esto? No, porque yo estoy convencido de que debemos proteger a todos los inversionistas que tienen su dinero en, en Suiza. Perdóname, pero tú no tienes dinero, es más, tú no tienes miedo. Es una falsa conciencia de clase. Y se puede entender que la libertad, llevada a un extremo, puede entenderse como una falsa conciencia de clase. Que el trabajador crea que es libre sin serlo. Creen asumiendo la, una cosa que no le corresponde a su clase. No es libre el trabajador, no es libre. Aunque a lo mejor son libres los burgueses, no sé. A lo mejor es libre que tienen dinero. Pues, bueno, sí, tener dinero te hace más libre, sí. Porque con dinero te puedes comprar un coche, te puedes, o si no te gusta el coche, te puedes comprar otro coche, o si no te gusta el otro coche, te puedes rentar un Uber todos los días. Con dinero te puedes comprar una casa, o estar en un hotel, o pues, te puedes comprar una residencia en la Toscana italiana, o te puedes comprar un departamento en Nueva York. Eso te da libertad. Bueno, sí, te da. Si eso, si entendemos por libertad eso, pues sí, te hace más libre, sí. Pero la libertad, entendida ahora mismo en como el objeto, el sentido, la base del liberalismo, no es la falsa conciencia de clase. Em, pues bueno, aquí me gustaría hacer una pausa. Yo tengo que son las 11:12. Me gustaría hacer, les digo, una pausa de unos 3 minutos, 4 minutos, y regresar. Son las 11:12. A las 11:15. ¿Qué tal si estamos otra vez? ¿Sí? Aprovechamos para ir con un cafecito o algo así. Apagamos nuestras cámaras y estamos de vuelta a las 11:15. Muchas gracias. Perfecto, Lick, gracias. Gracias.
Bueno, estamos otra vez. Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. El, em, em, el liberalismo o doctrina política económica se debe distinguir de excesos del liberalismo, porque, pues como todo, sí, siempre puede haber excesos en algo, y como decía eh, Aristóteles, el, lo mejor, la virtud está en el justo medio. Debemos distinguirlo. Si ven, si pueden ver la presentación, Sí se ve. ¿sí? Sí, sí se ve. Bueno, debemos distinguirlo de tres corrientes que son casi iguales. Es el libertarismo, el minarquismo y el anarquismo capitalista. Para estas corrientes, recordemos que el problema del liberalismo y el socialismo es el papel del Estado, la influencia del Estado, hasta dónde se mete el Estado. Bueno, a estos amigos dicen que el Estado siempre es algo totalmente negativo, que se debe evitar por todos los medios. Pero, pues, por ejemplo, los libertaristas todavía, libertaristas como el partido, el Tea Party de Estados Unidos, que es más a la derecha que los partidos del Partido Republicano, eh, pueden caer un poco en el fanatismo. Puede ser necesario el Estado, la presencia del Estado, pero sí, siempre como un mal necesario. Ojalá que no hubiera ni siquiera Estado, ni siquiera ningún tipo de autoridad. em, Ningún tipo de autoridad para darle espacio a la plena libertad de los ciudadanos. Sabemos que es algo que se puede poner muy en duda la existencia de algo así como plena libertad, pero eh, si entendemos la libertad como ausencia de coacción, entonces sí podemos hablar de más o menos libertad si el Estado se mete más o menos, porque el Estado es una forma de coaccionar tu conducta.
representa siempre una forma de meterse en tus decisiones, meterse en tu vida. Por cierto, quisiera corregir. No era el filósofo judío, no era Isaiah Berlin, que es bastante liberal. Se llamaba Walter Benjamin. Walter Benjamin, era el que hablaba del ángel de la historia. Y esto lo hacía desde un punto de vista del rollo que se traía él, su judaísmo lo mezcló con su comunismo. Eh, una cosa que se distingue del judaísmo es que todavía creen en que va a llegar un Mesías. Entonces, el mesianismo lo mezcló con el comunismo. Este, y pues lo que les puedo decir es que no fue una persona muy feliz en su vida. Aparte creo que fue corta, es muy joven. Bueno, esto es diferente. El liberalismo es diferente del libertarismo o del minarquismo. También es diferente del anarquismo capitalista. Porque estas son corrientes que se plantean otro punto de partida diferente desde el punto de vista intelectual, desde un punto de vista de las ideas. Pero hay otra corriente que también hay que distinguir, que no es lo mismo, que habría que separar, que no tiene una diferencia en cuanto a un postulado teórico, sino que tiene diferencia en cuanto a práctica. Y esto es el neoliberalismo. Cuando el liberalismo se entiende como una economía de privilegios, que puede ser inmoral, no importa si yo recojo mis ganancias, si me permite hacer cualquier abuso, da origen a la posibilidad de que son unos morales que bajo el liberalismo lo asumen no, digo, desde un punto de vista teórico, sino como una manera de aprovecharse de unos recursos, ¿no? Bajo la pantalla de mercados libres se incurre en un incremento en el gasto público del Estado. Esto significa que el Estado engorda, que se hace más grande, incrementos en la deuda pública, corrupción, inexistencia de la división de poderes. Esto, o sea, se meten igual con el presidente, con el gobernador, con el diputado, con el juez, ¿no? Porque les interesa proteger sus intereses, ¿no?
están enfocados a proteger sus intereses. Es lo que se aplicó en México. Ahí estoy poniendo un neoliberalismo puro y duro. Lo que se aplicó en México no es tanto un neoliberalismo así en estos términos. O sea, fue mucho más suave. Este, y, y pero sí se tradujo en incrementos en el gasto público. Pensemos en lo que pasó en la panza de Fobaproa, o sea que unas deudas eh, particulares las asumió el Estado, o sea, todos las asumimos, todos tenemos que seguir pagando todavía esas deudas en que se incurrieron en el año, no me acuerdo, bueno, 1997, creo. 97, 98. Pero un auténtico liberal, un empresario liberal, es, es aquella persona que se fija, que está constantemente queriendo, obviamente, mejorar su patrimonio. Eso es lo que hacen las empresas, eso es lo que hacen las empresas, mejorar su patrimonio, pero se dan cuenta de que son más eficaces en la mejoría, en el incremento de su patrimonio, cuando también atienden las necesidades del prójimo, las necesidades de sus empleados, las necesidades de los consumidores. Y eso, por eso es que vemos que empresas como Apple sacan mejores y mejores y mejores y mejores teléfonos año con año. Mejores, mejores, es como una competencia. Y trabajar, por ejemplo, en Google es, debe ser una experiencia muy padre, ¿no? Porque junto a tu oficina tienes un parque, eh, si te acercas, si te cansas, puedes ver una película. O sea, a ellos les conviene que sus empleados estén contentos, porque van a trabajar mejor. A los consumidores, ¿no? Les conviene también que estén contentos con los consumidores, ¿no? Porque van a comprar más, se van a hacer adictos van a establecer un vínculo emocional con la marca. Tanta gente que tiene iPhone porque estableció un vínculo emocional. O tiene Samsung porque ha establecido un vínculo que más allá de las simples características del producto, que puede ser no tan bueno, pero es de tal marca. Y pues estamos, el liberalismo, esta reflexión sobre la libertad, proviene claramente de la filosofía de la Ilustración. Todo lo que se desarrolló en el siglo XVIII
Ahí se desarrolló el capitalismo, ahí se desarrolló, de ahí viene la revolución industrial, de ahí viene la idea de progreso, ahí viene todo esto. Esta idea de libertad se ha traducido también, ha tomado muy naturalmente otros aspectos que tenía la sociedad británica de su momento, es la libertad de expresión. Y, y claro, al liberal casi comienza tu exigencia de libertad por la libertad de expresión. Y como que la libertad de expresión es algo, un punto muy importante en nuestra civilización. Asumiendo que nosotros somos la misma civilización que, que, que la civilización de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá. Bueno, sí, además sí somos la misma civilización, porque pensamos en cosas así como la soberanía o la democracia, todas las categorías políticas son occidentales. Ni una es oriental, ni una es africana. Tampoco, ni una es prehispánica. Todas las ideas respecto a la ley, eh, la constitución, la supremacía de la constitución, eh, todo, todo se origina en la Europa Occidental, en Francia, en Gran Bretaña, Escocia, Inglaterra, en el siglo XVIII. Algo también en España, algo también de Alemania, algo también de Suiza, pero son los países más importantes de los que deviene eh, no- nuestro imaginario político, ¿no? Claramente, la, eh, la, el contrato social, eso es una cosa europea, porque sí, el que más desarrolló esto es Rousseau, ¿no? Porque con unos antecedentes. Pero ¿cuáles son los antecedentes? Hobbes, Locke, otro francés que es muy poco conocido, este, es de Lavoisier. Bueno, no, Etienne Lavoisier. Ellos son los que impulsan la idea del contrato social. Es decir, toda, todas nuestras categorías que están como fundamento de la Constitución vienen ahí. Y si creemos también en el liberalismo, creemos en la libertad de expresión y de hecho es uno de los puntos máximos más importantes del quehacer electoral, vigilar la libertad de expresión. Alguien dijo que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Pues sí, es eternamente estar vigilando que se permita la libre expresión continuamente. Les voy a poner un problema que me gustaría conocer su opinión. Aquí con este conflicto, esta guerra, esta invasión de, de Rusia a Ucrania,
uno de los tantos castigos que le ha puesto Occidente, o sea, Europa del centro y occidente de Europa, Estados Unidos, Canadá, aliados con otros, obviamente también podemos llamar que en Occidente también se incluye, por supuesto, Australia, Nueva Zelanda, o sea, eh, todo lo que es Oceanía. De alguna manera también, después de la Segunda Guerra Mundial, también como quedó Japón y Corea del Sur, ¿no? Son países con ideales occidentales. Hay una en Japón, hay, eh, es un parlamento, eh, este, pues, hay elecciones eh, que se van dando regularmente, no hay problema político en ese sentido. Y siempre carga hacia, hacia, hacia Estados Unidos. Bueno, comprendiendo que todo eso es Occidente, que el país más oriental de Occidente quizá es Israel, no lo pensaríamos, pero quizás sí, ¿no? Este, bueno, yo creo que, bueno, no tiene sentido pelearse con Rusia. De hecho, Putin en el año 2000 solicitó su ingreso a la OTAN y pidió ingresar a la Unión Europea, pero a la Unión Europea no les digo que por el modo en que se reparten ahí el pastel de la Unión Europea es con una parte el tamaño de tu economía y otra parte del tamaño de tu territorio. Y si en Rusia cabe 4 veces Europa, 3 veces Europa, pues se sale absolutamente. O sea, sería el país más potente de la Unión Europea, aunque su economía es un poco inferior a la de España. Y ahora con estas sanciones, después de la guerra, pues, su economía se ha ido al traste. No sé cómo hayan quedado. Bueno, pero una de las sanciones que le pusieron es quitar los medios de propaganda del gobierno ruso que sí, estaban en todos lados. Está, está el RT, Russia Today, era un tipo de periódico que, que solamente tenía los ideales rusos, del gobierno ruso. O sea, con el RT estamos leyendo lo que quería decir Putin. Y otro también era Sputnik. Bueno, estos se prohibieron en Occidente.
A ver, los países liberales, los países que hablan de la libertad de expresión, es lógico que incluso en un estado en un ámbito de guerra como este, se limite la presencia de medios de comunicación. Me gustaría saber su opinión. Me gustaría que me dijeran qué es lo que piensan de que hayan sacado a RT, a Russia Today y a Sputnik de todos los medios, de YouTube, de, de todas, de todas las plataformas virtuales y televisivas y de radio también de Occidente. ¿Cuál es su opinión? Me gustaría saber qué piensan de esto. Si ustedes en los zapatos de Europa, viendo una agresión directa a un país europeo, claro que no es Europa central ni occidental, es Europa oriental. Pues sí, pero es un país europeo, o sea, no, hacía mucho que no había, que no se registraba una violencia a ese nivel en Europa. Claro que me pueden decir que, hombre, ¿por qué no hicieron eso también con Arabia Saudita? ¿O por qué no hicieron eso cuando Rusia intervino en la guerra de Siria? De Siria incluso se trajeron a, a miles de migrantes, los pasaron por el territorio de Bielorrusia para depositarlos en Polonia, la Polonia ya es la Unión Europea, y no los dejaron pasar. Me gustaría saber cuál es su opinión, su comentario sobre esto. Sobre un país que se dice liberal, pero es este, liberal a veces. No sé, me gustaría escuchar tu opinión, si tienes algún comentario al respecto, Marifer. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada me gustaría comentar que el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues a pesar de las razones que tenga Rusia para atacar y las que tiene Ucrania para defenderse, obviamente, pues me parece que es un despropósito porque pues ha terminado ya con muchísimas vidas de personas que pues que son quizás hasta ajenas, ¿no? De todo este conflicto. Pero el tema. Sin embargo, creo que pues si yo fuera líder o alguien con cierta influencia para tomar decisiones en algún otro país de Europa, pues quizás sí tendría que tener pues cierto tacto al momento de tomar una decisión para posicionarme. ¿Por qué? Porque pues sabemos que Rusia no está midiendo consecuencias y aunque le están cerrando, ahora sí que coloquialmente, la llave del dinero o la llave de las economías de diversos países, pues creo que no lo está tomando tan en serio, sigue atacando. Hasta ayer, antier, había escuchado que de las negociaciones que habían tenido, habían pactado que iban a hacer como un alto al fuego y que iban a abrir
ciertos espacios humanitarios para que pues la gente pudiera transitar o por lo menos moverse un poquito con más de calma, pero a la par escuchaba que la gente se quejaba de que no, que los bombardeos siguen, que las persecuciones y que todo esto continúa. Entonces creo que sí sería muy complicado aún determinar, aún siendo o llamándose un estado liberal, em, pues estar posicionado totalmente en contra de Rusia, porque pues tiene desafortunadamente un Pero, poder no, bélico muy fuerte y quizá eso podría complicar las cuestiones, ¿no? Por el otro lado, pues también se entiende la postura de Ucrania de sentirse de cierto modo solo. eh, pues me refería más bien a los periódicos, a los medios de comunicación. eh, el Rusia Today, o sea, el RT y el Sputnik, que los negaron. O sea, los sacaron. Ya no puedes consultar qué dice Rusia. A México que no le puso castigo, ningún tipo restricción. de restricción, a lo mejor sea aquí sí, ¿no? Pero eh, antes se podías eh, consultar si estabas viviendo en Italia o en Suiza, consultar lo que decía Putin constantemente, pero pues ya no es así. Entonces, libertad, ok, libertad de expresión, ok, pero ellos no tienen libertad de expresión Sí, ni de información tampoco. ni de información. Sí, es algo paradójico, ¿no? A ver, Juan Carlos, tienes... Sí, mire, yo no comparto del todo el concepto de la compañera. La problemática aquí es que ella nada más está partiendo de la versión que Occidente le está dando, pero precisamente por la negativa de Sputnik y a los otros medios, pues no tenemos la versión del otro lado del mar. Entonces me parece que ante eso, pues no podemos tener un criterio claro. Hay allá hechos históricos de una agresión sistemática y la única pregunta que yo dejaría al aire es, ¿por qué la industria de guerra de Estados Unidos hoy por hoy se ha activado? Entonces, hagámonos esa pregunta. Pues, pues, pues ya que toda la industria de guerra, pues están en guerra, ¿no? Este, em, sí, es algo paradójico. Digo que es algo paradójico que quizá en un ideal no vaya a existir. En un espacio abierto donde todo el mundo, pues, todo lo quiera, pues ellos también podrían hacer todo lo que quieran, ¿no? Lo que quisieran. No tendría que por qué haber restricciones de su parte, ¿no? Pero pues la indignación de Occidente pues, se entiende, ¿no? Y no solo indignación, sino el peligro. O sea, si esto, si esto es, ¿dónde va a acabar? Porque se ha visto que quiere reconquistar todo, reconquistar, ya reconquistó Georgia, ya Bielorrusia, pues es su cuate, el presidente Lukashenko, que es otro sátrapa, y pues Ucrania claramente no se quiere convertir en una Bielorrusia. Bueno, es discutible, es discutible. No sé si alguien más tiene alguna otra opinión. Por ejemplo,
Juan Carlos. Sí, yo creo que aquí me faltaba completar que pues que es indudable que el pueblo de Ucrania es el gran pagano de los intereses de las grandes potencias. Sistemáticamente, y no olvidemos, había acuerdos políticos allá muy importantes a raíz de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, que sistemáticamente Estados Unidos con sus aliados LATAM fueron violentando y los soviéticos o hoy Rusia estuvieron soportando. Recordemos, Polonia se supone que era una franja de protección de ellos, Eslovenia era otra franja de protección de ellos, Eslovaquia era otra franja de protección de ellos, y sistemáticamente ha ido avanzando el Ahora, poder de uno de Alemania, los poderes. Alemania Entonces, Oriental, así es. Entonces, aquí el problema está Países en Bálticos. tratar de ser lo más objetivos en el análisis, pero indudablemente, y allá sí es recriminable, el gran pagano de esto es el pueblo, la niñez y los seres humanos ucranianos que están soportando la embestida de los grandes gigantes que se están peleando, no por otra cosa, por los intereses que tienen. Ahí está la prensa consignando que sigue pasando, y la gran preocupación de Alemania es de saber si va a seguir pasando el gas a través de los oleoductos que construyeron en Ucrania, que le está dejando lana a Ucrania y a los soviéticos. Y entonces ese es el problema. Hay un problema que a veces, desgraciadamente, no tenemos la capacidad de analizar de las consecuencias que tiene más allá del hecho que la prensa nos ha estado dando de lo que le interesa a la prensa que conozcamos. Pues sí, por eso mismo sería válido conocer la otra versión, ¿no? Indudablemente. Entonces, en un estado lo completamente liberal, lo ideal es que también se permitiera, pues, eh, el periódico ruso, conocer cuál es la opinión de los rusos, por qué dicen que están haciendo lo que están haciendo, ¿no? No solo huir de una parte, sino de la otra. Y creo que es, como dijo Maefer, es completamente condenable, es una pena lo que está pasando. Y pues no sé hasta qué punto esto vaya a reescribir la historia. Pero como les dije hace rato, con la, eh, con la analogía de Walter Benjamin, de ninguna manera podemos predecir lo que va a pasar. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Para bien o para mal, o para peor, o para horrible, o para espantoso, o para sublime, no sé. No lo sabemos. Bueno, entonces, dejemos aquí la clase de hoy y vamos a continuar eh, con el sistema de calificación de nulidades. Ya vamos a dejar la especulación, vamos a dejar la reflexión política o filosófica y vamos a enfocarnos plenamente en el aspecto jurídico. Muchas gracias. Y, Juan Carlos. Sí, una petición, maestro, sí me gustaría poder que nos pusiera llegar de los materiales que se estuvo auxiliando para darnos el curso, dado que como son temas que no son un tanto cuanto jurídicos, a mí en lo particular me interesaría un poquito poder repasar la concepción
pues filosófico, y prácticamente la clase fue discernir sobre el contexto filosófico en el que tendríamos que estar entrando luego a comprender la cuestión de las anuencias, ¿no? Es cuanto. Claro, después de la clase de mañana. No, sí, por supuesto que les voy a compartir ese material. Último, Marifer. Sí, Muchísimas gracias. doctor, muchas gracias. Igual que mi compañero, la petición de las láminas que nos hizo favor de presentar y pues a nuestro coordinador o a la persona que colabora aquí para que podamos estar en este diplomado, preguntarle, porque en mi caso no he recibido las diapositivas de las clases anteriores, no sé si solo sea mi caso o si aún no las han compartido para pues saber y saber si nos las van a poder compartir con la finalidad de que podamos repasar un poco más los temas que hemos visto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Muy bien. No sé, el equipo de divulgación, yo te voy a plantear tu inquietud a pues, Jaime, para saber si, por qué no le han llegado. No sé si a los demás les han llegado las láminas de las clases pasadas. No, aún no. ¿No? ¿Tampoco? No, no nos ha llegado nada del material. De hecho, yo se lo he estado solicitando de nuevo a No uno es de los un maestros. caso, maestra, es algo general, ¿no? Entonces, le voy a decir aquí a Miguel Ángel para que se ocupe de... Si no lo has mandado, él es que los profesores no las han mandado. Muchas gracias. No sé qué profesores tuvieron antes. Ayer el doctor Vado nos dio clase. Va, Ayer y antier. Si no me equivoco, con usted son 4 profesores. ok. Comenzaron con el doctor Báez. No, con el maestro Fernando de la Pesa, después con el doctor Marco Antonio Pérez, y hoy el doctor Alejandro Lozano el día de ayer, y hoy estaríamos con usted. No, yo soy Alejandro. Sí. Ayer Mande. con el doctor Vado y hoy con el Perdón. doctor Alejandro. Sí. Perfecto. Sí, es que en el orden del programa estaba al revés la participación. Muy bien. Yo les hago el comentario para que les manden las respectivas láminas. Muy bien, pues muchas gracias. Me despido, nos vemos aquí A mañana. usted, doctor. Tenga muy Gracias. buenas tardes. Muchas Gracias. gracias. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego, Saludos compañeras a y todas y compañeros. todos.